traccional mucho mayor, eh, y que estos obviamente la mayoría de las veces asociados a desprendimiento de retina, salvo que los enganchemos antes de que el desprendimiento se produzca. Entonces vamos a empezar un poquito. Acá tenemos un paciente de sexo masculino, amétrope, que consulta por miosopsias y fotopsias de reciente comienzo. Tenemos este desgarro operculado sin desprendimiento y vamos a preguntarle a Agustín Pouji a ver qué pensás vos de esto, qué harías con este desgarrito. Hola, ¿cómo va? Y a mí me parece que es un desgarro en herradura. Ujú. No veo fluido subretinal y estaría para rodearlo con láser. Perfecto. ¿Qué tipo de láser usás? A ¿Qué ver, tipo de láser podés usar? ¿cómo no escucho? ¿Qué tipo de láser podés usar? ¿De argón se podría usar? Puedes usar láser argón, puedes usar un láser diodo. Sí. ¿Qué nivel de spot usás? ¿A nivel de tamaño o de potencia? El tamaño del spot y la potencia. Eh, Tamaño, no sé, y potencia puede ser desde 200 ir viendo hasta cuándo marca. Perfecto. Cuando estás fotocoagulando en la periferia de la retina, a veces la incidencia del láser no es tan buena y tenés que lograr muy buen foco para usar la potencia adecuada, porque si no, terminás usando más potencia de la necesaria. Y lo que tenés que hacer es arrancar con una potencia baja de 150 a 200 Ok. y ir viendo cómo marca y en función de eso después intentás rodear todo el desgarro. Y el tamaño del spot, a ver, Fiorella Medioli, ¿vos qué pensás? ¿Qué tamaño de spot usarías? 500 micrones, puede 500 ser. micras es un tamaño de spot que se usa para fotocoagular pacientes diabéticos cuando estás haciendo una panfotocoagulación. Pero cuando usás un tamaño de spot muy grande, tenés que usar mayor intensidad para lograr que marque. Así que por ahí te conviene usar un tamaño de spot un poco más chico. Mm. 200, 150, 200 micras estaría bien. ¿Estamos hasta ahí? Y Julieta Alegrone, a ver, al paciente ya lo fotocoagulaste, ¿cuándo lo citás? ¿Qué le decís? ¿Qué puede hacer? ¿Qué no puede hacer? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y obviamente estar en reposo, no hacer ningún tipo de esfuerzos y Ujú. lo citaría a las 24 horas para hacer un control. Perfecto, a las 24 horas está todo bien, la retina está aplicada, el láser, ¿cuánto tiempo va a tardar en cicatrizar? ¿Cuánto tiempo lo dejas en reposo? ¿Cuándo puede volver a tener su actividad física normal? Es un paciente joven, va al gimnasio todos los días, está ansioso por volver a su actividad normal. ¿Qué le decís? Y bueno, es dependiendo obviamente cuánto, o sea, cómo sigue el caso. Ujú. Pero hay que ir haciendo controles periódicos. Después de las 24 horas lo volvería a citar, más que ¿Cuándo? nada si es un paciente joven ¿Cuándo? que pueda tener más actividad, lo citaría a las 72 horas y después Perfecto, haría controles semanales. perfecto. ¿Hasta cuándo? Ay, no sé, depende, no sé. A ver, Francisco Ferro, ¿hasta cuándo lo seguimos controlando a este paciente? ¿Lo seguimos controlando todas las semanas durante varios meses? No, hasta el mes aproximadamente y después le diría que puede retomar la actividad habitual, pero sí después que una vez se controle mensualmente. Perfecto. ¿Y cuánto tiempo tarda el láser en cicatrizar el promedio? Para que vos te quedes tranquilo de que está todo bien. No me acuerdo exactamente. Son 14 días más o menos. A los 12, 14 días el láser pigmenta y cicatriza. Entonces, a partir de los 12 días, si no se produjo, si no se levantó la retina en los bordes, si el paciente ya se está moviendo un poco, ahí le podés dar un poco de aire. Lo podés ver a la semana, a los 14 días, después lo ves al mes y si está todo bien, lo ves a un mes más y ya después lo dejas tranquilo y le haces un control a los 6 meses. ¿Está bien? Bien. Bien.
Bueno, muy bien. Tenemos acá una paciente de 55 años, ama de casa, que no practica deportes, que es miope de -4, asintomática, que se controla periódicamente, tiene un látiz chiquito acá, sin una mayor importancia, y acá tiene dos agujeritos tróficos. A ver, Melissa Thompson, ¿qué hacemos con esta señora? ¿Melissa está? No está Melissa. Ezequiel Reñasco, ¿qué hacemos con esta señora? Y, a ver, uy, perdón que sacó el audio. A ver, yo personalmente el latice lo fotocoagularía, le haría una triple corona con láser y los agujeritos tróficos deben ser bastante crónicos, tal vez irlo controlando, pero no hacerle demasiado. Perfecto. Y a ver, Cami, acá figura Cami. Cami, ¿vos qué harías con este paciente? También le haría láser alrededor, digamos. Perfecto. ¿Alguien más que le haga, alguien que no le haga láser? Yo, doctor, Yo quería preguntar por qué, porque no, o sea, si no practica deporte y está sintomática con controles periódicos, la seguiría Perfecto. controlando. Un poco la idea es que un látiz, el látiz es una lesión que no es tan infrecuente en un paciente asintomático, que el único factor de riesgo es la miopía y que los agujeros tróficos están acá, pero que el látiz es un látiz, pero que no tiene agujeros tróficos. En principio, esta es una paciente para controlar, ¿ok? No se hace la fotocoagulación preventivamente en el látiz, ¿ok? Vamos a este caso, Doc, perdón, ¿puedo hacer una pregunta? pero ¿cómo no? En ese mismo caso, si la paciente tiene el antecedente de que en el otro ojo tuvo un desprendimiento de retina, ahí, aunque esté asintomático, ¿qué, le hago o no le hago? Bueno, eso es discutido, pero el hacerle, digamos, yo alguna vez fotocoagulé pacientes que pensé que preventivamente estaba bueno fotocoagularlos y por ahí cuando hicieron el desprendimiento, el desgarro lo hicieron en un lugar que yo nunca me hubiera imaginado que iban a hacer una rotura, ¿está bien? Con lo cual, la historia del desprendimiento de retina le agrega un poco de riesgo, pero en un paciente asintomático la fotocoagulación no es algo que esté absolutamente indicada. Por ahí sí es un paciente que lo controlas más seguido, pero no necesariamente fotocoagularlo preventivamente. Porque Ok. en ese caso, no solamente le debería fotocoagular el látiz, sino que le tenés que hacer una fotocoagulación en 360 grados. Y eso en general no está indicado. Ah, gracias. Okay. Vamos a este caso. Fíjense, es un paciente de 40 años, miopía de -2, asintomático, profesional, no practica deportes y tiene un látiz con agujero trófico, otro látiz con agujero trófico, dos agujeritos tróficos acá. Esto es un paving stone. Acá lesiones pigmentadas. ¿Qué tengo que hacer con este paciente? yo creía que lo mismo, observarlo. ¿Perdón? Yo también digo lo mismo. Está bien, este es un paciente para controlar. Perfecto. Estoy de acuerdo con ustedes. A pesar de que luce un poco amenazante, es un paciente para verlo más seguido. Hay que decirle que tiene todos estos problemas y que potencialmente es un candidato a tener algún problema alguna vez, pero fotocoagularlo preventivamente no estaría indicado. Tenemos el mismo fondo de ojo en un Perdón, paciente. ¿puedo hacer una pregunta? Sí, decime. En el caso de este paciente anterior, por ejemplo, en el caso que tengamos agujeros tróficos, pero veamos de que hay tracciones nuevas en el vitrio, ¿ahí se sigue esperando o ahí sí se le hace preventivo? Mientras sea asintomático, Control. te diría que lo sigas esperando. Bueno. Cambia mucho la presencia de síntomas y la ausencia de los síntomas. Eso es un factor para mí determinante. Perfecto. Vamos con este es el mismo fondo de ojo en un paciente de 25 años, miope de -350, jugador de rugby, historia familiar de DR, ojo contralateral igual y es un paciente asintomático. ¿Qué hacen con este paciente?
Yo lo controlo más seguido y le doy Perfecto. pautas de alarma, pero Está bien. Este es un paciente para controlar más seguido. Uno se asusta porque hace un deporte de contacto y porque tiene historia familiar de DR, pero no es habitual que todos los domingos lleguen a la guardia jugadores de rugby con desprendimiento de retina y debe haber muchos jugadores de rugby miopes, con lo cual en principio esto sería más para observar. Da un poco más de temor, pero en principio es para observar y por ahí que entienda bien las pautas de alarma. ¿Ok? Este es un paciente de 18 años, miope de -8, sexo masculino, sintomático, practica deportes regularmente, perdón, y entonces tiene estos dos látiz con agujeros tróficos y le aparece este desgarro inferior. ¿Qué hago con este paciente? A ver, Cecilia García. Desmuteate. O Fiorella Medioli. Y yo ahí sí le daría una triple corona en el desgarrito. Perfecto. Y depende cómo estén el látice, si tiene tracción o no, también coagularlo, fotocoagularlo. En principio estarías habilitada a fotocoagular el desgarro y controlar los látiz. No necesariamente hay que fotocoagularle los látiz. Fenómeno. Acá tenemos Una este caso. consulta. Sí. Si el látice es hipopigmentado y se evidencia tracción, a pesar de tener el desgarro ahí, ¿no fotocularía esos dos látices superiores? En general, siempre el concepto es que fotocoagulás lo que está roto. ¿Está bien? O sea, lo que no se rompió eh, es un poco conflictivo fotocoagularlo, porque justamente el látiz tiene mayor adherencia en los bordes y el vitrio líquido en el medio. Si vos fotocoagulas muy intensamente en los bordes, por ahí podés generar un aumento de la tracción a nivel periférico y favorecer que se rompa. ¿Está bien? Entonces, no. En general, mi tendencia es a fotocoagular lo que está roto. Lo que no está roto, eh, mientras yo no tenga evidencia de que tenga mucha tracción o de que se esté rompiendo, en general prefiero observarlo. ¿Está bien? Bien, comprendo, Doc. Doc, y otra consulta. ¿El látice tiene alguna preferencia de localización en la periferia extrema o no? Depende de los pacientes. En general, los pacientes que tienen látiz, lo más habitual es encontrarlo asociado a la miopía, pero también puedes tener pacientes miopes, pacientes hemétropes que tienen látiz. No es lo más común. Lo que sí los látiz lo que tienen es que es bastante simetría. Cuando le miras el fondo de ojo de un ojo, lo más probable es que tenga algo parecido en el otro. Y la localización del látiz en general es más ecuatorial, o sea, de la inserción de la base del vitrio, y por eso es que son tan peligrosos, porque es ahí donde se desprende más el vitrio y donde más tira y donde más rompe. ¿Está bien? Después tenés algunos látiz que esos también son más complejos, que en vez de ser radiales, o sea que siguen la curvatura del ojo, son como medio meridionales que están como dirigidos hacia el nervio óptico, y esos sí son más peligrosos porque cuando se rompen te generan roturas posteriores. Esos más meridionales los podés ver a veces en pacientes con Stickler. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí? Perdón, Doc, y en estos que son en dirección hacia el nervio óptico, ¿fotocoagularía a un asintomático? Ah, asintomático en general, no fotocoagulo nada. La experiencia que tengo con los Stickler es que los Stickler muchas veces hacen roturas en zonas de tracción no visibles, eh, y otras veces cuando le miras el fondo de ojo al Stickler, el Stickler tiene una cosa que es bastante característica, que son los velos vítreos, y tienen zonas de adherencia bien visibles, muchas veces a nivel de los vasos, y otras no visibles. Así que
El otro día justamente le comentaba a un compañero de ustedes, a Matías, que una sola vez fotocoagulé a un paciente que es un paciente que tiene un ojo perdido por desprendimiento de retina y en el otro ojo no hizo nunca un desprendimiento de retina, pero lo tuve que operar de catarata hace 1 año y medio y tiene un látiz meridional y bueno, como que le fotocoagulé preventivamente ese látiz meridional, pero que tampoco lo pude fotocoagular también porque son fondos hipopigmentados y nunca terminó de marcar bien, pero bueno, creo que lo hice más que nada para mi tranquilidad mental, pero no porque eso garantice, no le dé mayor seguridad al paciente. La realidad es esa. ¿Seguimos? Tenemos esta paciente, que esta es una paciente que yo vengo siguiendo desde hace muchos años, 55 años, ama de casa, no practica deporte, es miope de -4, asintomática, se controla periódicamente, un látiz acá, 2 agujeritos tróficos. ¿Qué hacemos con esta paciente? A ver, vamos a Lucía Lorenzati. Hola Doc, ¿cómo estás? Bien. Podemos observarlo, pero Bien. bueno, estar muy atento porque, También. a ver, yo lo observaría y Perfecto, es ver si se le puede hacer láser, pero no, observaría. perfecto. Muy bien. Yo hice eso, esta paciente la observé y vuelve 4 años después con el mismo látiz arriba y vuelve asintomática, sin disminución de la agudeza visual, con un desprendimiento de retina localizado y medio como autobloqueado en relación a esos agujeros tróficos. ¿Qué hacemos con esta paciente entonces? 4 años después. ¿Qué deberíamos hacer? Y ahí ver el tema de si el láser o alguna retinopexia, o sea, una burbujita neumática. Una burbujita, perfecto. A ver, el hacerle láser y bloquear todo esto puede ser una opción, pero en general estos desprendimientos, si vos ves que tienen como líneas pigmentadas, que tiene acá una línea pigmentada, otra línea pigmentada, quiere decir que el desprendimiento primero estuvo acá, que ahora se corrió hasta acá y que ahora está acá, entonces que está progresando, ¿está bien? Si es un desprendimiento así medio como si fuera como una retinosquisis, que la retina está como muy finita y tiene una línea de pigmento acá, quiere decir que medio se está autobloqueando y podrías eh, hacerle láser. Lo que pasa es que le tenés que hacer mucho láser. ¿Y cuál es una de las complicaciones del láser cuando tenés que hacer mucho láser cerca de la mácula? A ver, María Eugenia Saleme, ¿cuál es uno de los problemas que te puede generar mucho láser o mucha crío? El edema macular, Doc. Puede edema macular y a veces tenés mayor incidencia de membranas epirretinales después con el tiempo, porque favoreces que se haga como una PBR en el polo posterior. Entonces, fotocoagular está bueno, pero fotocoagular en exceso o fotocoagular grandes extensiones no sería tan ideal. Ponerle una burbujita. Las burbujitas, ¿en qué casos te ayudan? Sería si fuera superior el tema, Doc, porque la burbuja sube. Perfecto. O sea, intentar con una burbuja aplanar esto y que se pegue es medio complejo. Entonces, ¿qué estaría más indicado hacer en este caso? ¿Se puede hacer una retinectomía? ¿Eh? ¿Una retinectomía? ¿Una retinectomía? ¿Para qué? Y si no, ponerle explante, pero lo que pasa es que, a ver, tiene 55 años, sería explante más vitrectomía, pero... Esto es inferior, es localizado, tenés 2 agujeritos tróficos, no tenés tracción, por ahí está filtrando un poquito. Esto le pones un explante segmentario acá, sellás los 2 desgarros y lo más probable es que resuelvas el tema. No le vas a modificar demasiado la refracción a la paciente, que ya es un poco miope, a lo sumo le aumentará un poco la miopía.
Y te evitas a meterte en el vitrio y hacerle una vitrectomía que esta paciente en principio no estaría precisando. ¿Está bien? Así que esto lo pueden resolver poniendo un explante segmentario. ¿Estamos? ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Perfecto. Bueno, tenemos este paciente, 52 años de edad, sexo masculino, síntomas de desprendimiento vítreo posterior, miope de menos 0,75. Es viernes, último turno, fin de semana largo, aparece con un poco de hemovitrio, ha tenido un desprendimiento vítreo posterior y tiene este desgarro inferior. ¿Qué tengo que hacer con este paciente? Fotocoagulo el desgarro, yo, Doc. ¿Eh? Yo fotocoagularía alrededor del desgarro. Coagulas el desgarro. Eso fue lo que yo hice al paciente. Le digo, vamos a la clínica. Lo llevé a la clínica, lo subí en un taxi, lo fotocoagulé el viernes. Y le digo, bueno, fin de semana largo, lo veo el martes. Cuando lo veo el martes, este desgarro estaba bien, el hemovitrio estaba un poco mejor. Y le aparece un desgarro grande acá arriba. ¿Qué fue lo que pasó? Y había vitrio tirando quizá de los dos lados. Y por ahí había vitrio tirando y al hacer la fotocoagulación tiró un poco más y luego terminó Un poco tirando del más. otro puesto. O el vitrio no, o sea, estaba un desprendimiento vitrio en curso y entonces traccionó más y se fue completando el desgarro en los días siguientes, o si tenía un hemovitrio que no me dejaba ver tan bien, por ahí no vi que tenía un desgarro y me comí que tenía un desgarro y bueno, ahí quedó la cosa. Pero bueno, esto es para marcar un poquito, estos son todos casos un poco sacados de la vida real, que obviamente no los fotografié en el momento porque no existían los retinógrafos de campo amplio, pero bueno, más que nada para contarles un poco experiencia personal, y este paciente se fotocoaguló, se fotocoaguló este desgarro, el desprendimiento vítreo se estabilizó, la hemorragia vítrea se fue y hace 25 años que lo controlo y ahí quedó la cosa. Muy bien. Bueno, tenemos acá entonces un desprendimiento con desgarro superior que no toma la mácula. Acá tenemos una fotito de algo parecido. ¿Cómo tratamos este paciente? Vamos un poco para arriba. A ver, Daniela Amaya, ¿cómo tratarías este paciente? Hola, buenas noches. Hola. Ay, a ver. ¿Se escucha? Sí, se escucha perfecto. No. No, no es. ¿No me escuchas bien? Bueno. Sí, no sé qué pasó con el audio. No Ok, puedo hablar. bueno, le preguntamos acá a Julia Álvarez, ¿qué harías con este paciente? Primero, o sea, como de más simple a más complejo, al ser superior, como decíamos en un caso anterior que estaban charlando, podría ser una opción una retinopexia. De todas maneras, me fijaría un poco en la edad también. O sea, el primer procedimiento podría ser ese. Y después, según la edad, suponiendo de que eso no es lo que, o sea, no lo resuelve o no es lo que el cirujano está más acostumbrado a hacer, me fijaría si exoplante o vitrectomía, según más que nada si está pronto a sacar su cristalina o no. Si en 40 años un exoplante, si tiene 60, tal vez una vitri, incluso una facovitre, depende un poco. Está bien. Está bien. Esto es más que nada para mostrarles que este desprendimiento se puede resolver con una retinopexia neumática, se puede resolver con un explante, se puede resolver con una vitrectomía con gas igual. La realidad, lo que va a cambiar un poquito es la edad del paciente, y la realidad es que aún en un paciente de 50 o 60 años con cristalino transparente, si es un desprendimiento único en un paciente un poco miope que se comporta más como un desprendimiento miópico sin un componente traccional importante, lo más probable es que con un explante funcione bien. Si es un desprendimiento de retina pseudofáquico, lo más probable es que ande mejor con una vitrectomía. Pero en realidad
Esto es más que nada para mostrarles que un mismo caso se puede resolver de distintas maneras y dependiendo un poco del lugar, hay lugares donde de entrada se les hace retinopexia neumática a todos y en muchos casos resuelven con la retinopexia neumática y si la retinopexia neumática no es efectiva, entonces después están las otras técnicas disponibles. Esto varía bastante dependiendo del lugar donde uno esté, dependiendo de la habilidad del cirujano, con qué método el cirujano se siente más cómodo. En general uno tiene que buscar el procedimiento que lograr tratar de sellar el desgarro y que quede bien con la primera cirugía. Eso es lo ideal, ¿no? La mayoría de los desprendimientos de retina se resuelven con una sola cirugía, pero aquellos que no, a veces entran en una cadena de cirugías que uno preferiría evitarlas. ¿Y con qué velocidad tengo que operar a este paciente? A ver, Noelia, Gauto, ¿con qué velocidad lo tengo que operar? Hola, Doc. Buenas noches. Sí, Lo más pronto posible, si es un desgarro lo superior, más puede pronto estar posible. avanzando cada vez más. Sí, lo más pronto posible porque el demorar la cirugía favorece, es uno de los factores que yo creo que incide más en la incidencia de proliferación vitreoretinal. Acá Doc, tenemos consulta, en el caso anterior, al tener mucho líquido subretinal, ¿no corremos el riesgo de que al no funcionar la retinopexia neumática tome el líquido de la mácula? muchas veces cuando vos estás haciendo una retinopexia neumática o también cuando estás haciendo una vitrectomía eh, y vos eh, haces digamos, haces un endodrenaje a partir a veces del mismo desgarro y si no haciendo un drenaje, aparte haces otro agujerito para drenar y vas planchando, a veces tenés líquido que se va que se va para la mácula y te desprende transitoriamente la mácula, ¿está bien? Pero en general, si es un paciente que tiene una buena bomba del epitelio pigmentado, ese líquido se reabsorbe rápido y eso no impacta demasiado en el resultado visual final del paciente. ¿Está bien? Así que no es tan... o sea, siempre lo ideal es tratar de que la mácula se mantenga seca, pero a veces en determinados momentos de la cirugía se va un poco de líquido submacular, pero eso rápidamente en 24, 48, 72 horas se va y no modifica, no es determinante en la evolución de la agudeza visual del paciente. Bueno, este sería un caso parecido y acá lo ven con la burbuja de gas. Este obviamente fue a retinopexia neumática y probablemente con vitrectomía. Tenemos una diálisis inferotemporal, acá con líneas de demarcación, que ha llegado a la mácula y entonces el paciente se da cuenta que algo está pasando con su visión y entonces, ¿qué deberíamos hacer con este paciente? Acá, Doc, no es, ya cuando está afectando mácula directamente, ¿no es una vitrectomía? Sí, pero más trasplante también, ¿no? ¿Qué tipo de desprendimiento es? Es un desprendimiento de retina crónico que empezó por esta diálisis, ¿está bien? Que primero estuvo acá, después estuvo acá, después estuvo acá. El paciente por ahí esto lo tiene hace un año y recién se da cuenta cuando le llega a la mácula. Estos desprendimientos en general no tienen indicación de vitrectomía. ¿Qué indicación tienen estos desprendimientos? No, el explante de la banda. Esto es para poner una banda. Esto es para poner una banda, hacer una punción, sale un líquido medio viscoso, porque es un líquido que está hace mucho tiempo, no es líquido subretinal fresco.
Y si de entrada no se aplica, después lentamente se van aplicando y lo resolves el tema. Y no hace falta meterse en el vitrio, no hace falta sacarle el cristalino, no tiene indicación precisa de vitrectomía. Es uno de los pocos casos que no la tiene, junto con el desprendimiento de retina por agujero único en los miopes jóvenes. Listo. Y este otro, esto es una rotura medio ecuatorial, medio lanceolada, que tiene un desprendimiento de retina plano asociado. A ver, Francisco Ferro, ¿cómo lo tratamos? Yo creo que sí, que a este paciente hay que hacerle vitrectomía. Ya tiene ¿Por qué? desgarro, tiene un desprendimiento asociado probablemente, no sé, no dijimos ningún detalle, pero supongo que es algo mucho más nuevo y eso el riesgo de que siga progresando y se termine. Esto es bien fresco, esto sangró. La mezcla de rotura y sangre es un factor inductor de PVR muy poderoso, muy potente. Y aparte esto está medio ecuatorial, medio cerca del polo posterior, estás re cerca de la arcada. Es muy difícil ir a identar esto. Por eso en estos casos la vitrectomía es mucho más efectiva, porque entonces vos eliminás toda la tracción. Fíjate acá cómo están evertidos los bordes. Eliminás toda la tracción, lográs que esto se aplane bien, lo fotocoagulás bien, lo sellás bien y después le dejas un gas de acción prolongada y lo más probable, si no hace PVR, que esto resuelva bien. ¿Ok? Muy bien. La vitrectomía no era tan eficiente como ahora, lo usábamos como último recurso y hacíamos muchas identaciones posteriores, pero era muy difícil, el ojo quedaba muy deformado y no siempre lográbamos aplicar la retina. La eficiencia de la vitrectomía en todo lo que es del ecuador hacia el polo posterior es realmente notable. Y acá tenemos un desprendimiento de retina por un agujero macular en un miope alto. Esto, ¿de qué manera deberíamos abordarlo? A ver, Antonella Ciancio. Hola, sí, Hola. sí estoy. Sí, sí, con vitrectomía, porque está afectando la mácula. Perfecto. En general, o sea, el agujero de mácula sin desprendimiento se trata con vitrectomía, obviamente, y el desprendimiento de retina por agujero macular, obviamente con vitrectomía también. Les traigo algunas consideraciones. Hay una médica que se llama Bárbara Parolini, que es una retinóloga de Italia, muy reconocida, que ha hecho un trabajo bastante extenso, ha operado una cantidad de pacientes miopes, y ella considera que en el miope alto, si bien existe un factor traccional tangencial, que es lo que favorece que se produzca el agujero macular, que es una de las causas por las cuales el agujero macular se produce, y existe una tracción tangencial que en el miope alto, un poco por el elongamiento del ojo, como que la retina corta y eso favorece el desprendimiento. Entonces, al eliminar la tracción, la retina se aplica mejor. Pero también ella considera que la presencia del estafiloma es un factor determinante para que se produzca el desprendimiento. Entonces, ella considera que si hay un estafiloma posterior, en general lo que tenés que tratar es el estafiloma y que una buena manera de tratarlo es hacer una identación posterior. La identación posterior es algo que siempre fue bastante difícil de hacer y que en estos casos se usaba como tratamiento, digamos, cuando había fallado la vitrectomía. Decía, bueno, le hice una vitrectomía con gas, no anduvo, le hice una vitrectomía con aceite de silicón, no anduvo, bueno, ahora le pongo una identación macular. Ella tiene una cantidad de pacientes tratados con identación macular solamente y logra que se apliquen. Entonces ella considera que si la tracción es anteroposterior, que lo que necesitamos es tratar el estafiloma. Si la tracción es tangencial, eso sí, vas a precisar
liberar la tracción tangencial y eso es con vitrectomía. Y cuando tenés una combinación de ambos, en general te va a funcionar mejor si haces vitrectomía y le pones una identación macular. La serie de casos de ella en general han tenido buena evolución. La tendencia en general de todo el mundo es hacer vitrectomía y aún en presencia del estafiloma poner la identación cuando la vitrectomía falla. Esto se los traigo un poco como inquietud. El concepto de tratar el estafiloma me parece desde el punto de vista filosófico bastante apropiado y creo que a futuro el poner identaciones maculares en estos pacientes miopes altos puede ser una buena alternativa. Como concepto entonces, en un paciente con desprendimiento por agujero macular en un miope alto, si no hay evidencia de estafiloma, la tendencia sería hacer vitrectomía con gas de acción prolongada. Y si ustedes tienen un estafiloma bien visible, bueno, consideren la posibilidad de poner también un exoplante. ¿Me entendieron? Doc, perdón, sí, Sí. Doc, perdón, una pregunta con respecto al el tema de la identación, por ejemplo, posterior ahí a nivel macular. ¿Qué Sí. sería? O sea, ¿la esponja sería como un Son segmentario que va son directamente unas atrás? esponjas especiales que tienen como Mm, un tutor metálico adentro que mm, vos podés darle, ¿cómo se dice? Le podés dar curvatura. A veces tenés que desinsertar uno de los rectos para llegar bien, otras veces no. Lo han ido, digamos, mejorando bastante el tema del buckle escleral. Y entonces es un buckle que vos lo sujetás a nivel ecuatorial, o sea, no vas a dar un punto en el polo posterior. Lo que pasa es que claro. es una esponja que tiene cierta rigidez y entonces le podés dar curvatura y entonces vos la vas poniendo y ves cómo te va identando la macula. ¿Está bien? Mm, perfecto, sí, sí, gracias. Pueden buscar los trabajos de Bárbara Palolini y ahí van a ver un poco las características del exoplante que ella diseñó para este tipo de casos. Bueno, y acá entonces tenemos un desprendimiento de retina con una proliferación vitreoretinal bastante interesante. Joaquín Cufi, ¿qué hacemos con este paciente? Joaquín Cufi está. No está Joaquín Cufi. Bueno, nos vamos con María Eugenia Saleme. María Eugenia Saleme no contesta. Doctor, vitrectomía completa, extracción de Sí. membranas y colocación o taponamiento de con gas o con gas. Esto, si logras sacar bien todas las membranas, podés dejarte un gas de acción prolongada y si no, por ahí vas, si ves que realmente tiene una PBR muy furiosa, por ahí vas directamente a aceite de silicón y probablemente en un paciente de más de 55, 60 años vaya con extracción del cristalino también. Paciente de sexo femenino, 50 años de edad, que consulta por disminución brusca de la huesa visual ojo derecho, 20400, 2020, hemovitrio, no se ve bien la periferia, sobre todo en el sector superior, fondo de ojo izquierdo normal, presión 14-18, esta es un poco la imagen del fondo de ojo, y veo bien la periferia, pero en algunos sectores, en otros no, no me queda claro qué puedo hacer con esta paciente. A ver, vamos con... O sea, al final termino siempre con los mismos. Acá hay más. Santiago Mercau, ¿qué hacemos con esta paciente? Buenas. Bueno, primero pedir una ecografía para ver si está la retina bien aplicada y para ver si hay algún tipo de otra lesión que justifique el hemovitrio. Y después Mácalo. nada, conducta. Bueno, Muy bien. En la parece- ecografía tenemos esta imagen. ¿Cómo describirías esta imagen? parece la hialoide posterior haciendo tracción sobre la retina
y con un desprendimiento de retina plano también. Ujú. ¿Puede ser? Entonces, ¿qué tenés que hacer con esta paciente? Vitrectomía. La tenés que operar, ¿eh? La tenés que operar para limpiar esa hemorragia, localizar el desgarro, ¿eh? Y sí, liberar la tracción. Liberar la tracción y sellarlo, ¿eh? Por eso los desprendimientos vítreos con hemovitrio que no reabsorbe rápidamente, siempre que haya sangre, si vos no alcanzás a ver la periferia con cierta velocidad y tenés sospecha ecográfica de que potencialmente pueda haber alguna rotura o hay alguna imagen no clara de desprendimiento de retina, muchas veces tienen indicación de vitrectomía precoz justamente para ver el desgarro y sellarlo y que no avance más la situación, porque de vuelta esta combinación te induce bastante proliferación vitreoretinal también. Un desprendimiento de retina con un desgarro que estaba localizado por acá, con bastante PBR. Este desprendimiento de retina, sí se le puso un exoplante, porque en realidad, digamos, era más inferior que superior, pero se le hizo vitrectomía, láser y gas, y evolucionó favorablemente. Acá se ve un poco la identación, el polo posterior aplicado y todos los impactos del láser a nivel de la retina. ¿Okay? Paciente de sexo femenino, 57 años de edad, con disminución brusca de la agudeza visual a 20/400, fondo de ojo izquierdo normal. Se realiza una ecografía modo A y B que muestra una lesión de 2 milímetros de espesor de alta reflectividad. Y en la angiografía se observa una hiperfluorescencia con filtración en los tiempos tardíos. Y cuando aclara la hemorragia, tenemos un fondo de ojo de estas características. A ver, Jorgelina Sangali, ¿qué te parece que puede tener esta paciente? Hola. Sí, te escucho. ¿Qué te parece que tiene en el fondo de ojo esta paciente? Una isquemia. Se ve todo esto medio blanco y se ve todo esto medio rojo en el centro, ¿está bien? Y yo te acabo de decir que tiene una ecografía modo A y B que muestra una lesión de 2 milímetros de espesor de alta reflectividad. Claro, una hemorragia. ¿Eh? Una hemorragia. La hemorragia la tiene acá en el centro. Y eso es lo que en la angiografía probablemente esté asociado a una zona de hiperfluorescencia con filtración en los tiempos tardíos, que la hemorragia en realidad te da una hipofluorescencia por bloqueo. Pero yo te estoy diciendo que ecográficamente se ve a nivel de la pared ocular una lesión de muy alta reflectividad que tiene cierto espesor y que en principio se corresponde con toda esta zona blanquecina que está ocupando el polo posterior. ¿Qué podría ser eso? ¿Alguno tiene idea qué puede ser? No es una patología muy frecuente, pero se las traigo porque, bueno, es la foto que le saqué a la paciente cuando la vi. ¿Puede ser metástasis? Podría ser una metástasis, pero no, una metástasis no es tan frecuente que sangren. En general no son tan voluminosas. Las metástasis en general no es frecuente de ver una sola, sino que ves como sobreelevaciones coroideas, ¿no? Como no sería la imagen más típica. No, no sé si de ese tamaño, pero un aneurisma. Macroaneurisma. Esta hemorragia sí podría haber sido un macroaneurisma que sangró, pero todo esto blanco que está en la pared ocular y que es de alta reflectividad y que si le hago una imagen, le hago una tomografía computada, tiene consistencia de casi de hueso, ¿qué podría ser? Osteoma coroideo. Puede ser un osteoma coroideo. Un osteoma coroideo tiene una imagen de este tipo y una de las complicaciones del osteoma es que sangra en la mácula porque tienen membranas neovasculares asociadas. ¿Está bien? Y esto es una hemorragia asociada a una hiperfluorescencia con filtración, que es la imagen angiográfica característica de una membrana neovascular. Y esto entonces, ¿cómo lo tratarían?
¿Cómo tratamos las membranas neovasculares maculares? Génicos. Con Un inyección. antiangiogénico. Perfecto. Le pones un antiangiogénico y ves si mejora. ¿Ok? Y esto, Daniela Bénica, ¿qué te parece que es? Fibras de mielina. Fibras de mielina. Muy bien, perfecto. No requiere mucha explicación, la imagen es bastante característica. Bueno, acá tenemos algunas imágenes de OCT estructural, mostrando, digamos, las distintas formas de clasificar y cómo nos ha ayudado el OCT estructural para definir mejor tanto la enfermedad macular neovascular como la no neovascular. Y acá tenemos un paciente que tiene 72 años, que en el ojo derecho tiene una catarata traumática, lo operaron a los 4 años, no ve luz. En el ojo izquierdo tiene 20/40, esclerosis nuclear, presión ocular normal, y cuando le hago el OCT me encuentro que tiene esto en el fondo del ojo. A ver, Matías Pacheco, ¿qué te parece esta imagen? ¿A qué, o cómo la describirías? ¿A qué se puede corresponder? Claramente tiene un acúmulo de líquido. Lo que me llama un poco la atención es que tiene como cierta sombra posterior, o sea que me hace pensar de que puede llegar a tener algunas drusas con alguna membrana asociada neovascular. La imagen es la de un desprendimiento del epitelio pigmentado, ¿está bien? Con un contenido más o menos homogéneo. Cuando le miras el fondo de ojo, es un paciente que le miraste el fondo de ojo, tiene como unos drusen. El otro ojo no puedo saber cómo es el fondo de ojo, pero no tengo fotos del fondo de ojo. Pero en realidad tiene como unos drusen y pintaba como una especie de degeneración macular. Y esta imagen es bastante característica de algo que muchas veces nos confunde y que a veces al principio tratábamos con antiangiogénicos. Esto es una forma pseudo-viteliforme, ¿está bien? ¿Sí? Sí. Y lo sigo observando al paciente y el problema era que lo tenía que operar de catarata. Y a mí me da un poco de miedo operarlo de catarata porque digo, lo opero de catarata y ¿qué pasa con esto? Y por otro lado digo, le pongo un antiangiogénico, pero esto no tiene indicación de antiangiogénico, ¿no? ¿Qué puede pasar con estos? ¿Alguno sabe? Nicolás Frank, ¿qué puede pasar con esto? Cuando empiezan a tener así como estos puntitos hiperreflectivos sobre la superficie del epitelio pigmentado. Que empiece a filtrar y que se pueda hacer una membrana neovascular. Uno, que pueda hacer una membrana neovascular, pero lo más común, eso puede pasar, pero lo más común no es eso. ¿Qué es lo más común? ¿Que haga edema macular? No. No sé. ¿Alguno que sepa? Atrofia. Que se atrofie. Y estos puntitos hiperrefringentes es un signo que a vos te puede hacer pensar que eso va a ir a la atrofia, que es lo que habitualmente sucede. Yo a este paciente lo seguí observando, ahí tienen los puntitos hiperrefringentes y le hago un campo visual. En el campo visual no aparece demasiada alteración, tenía una discreta disminución de la sensibilidad, fíjense, aparte muchas veces yo utilizo el campo visual para ver en estos pacientes si tienen algún escotoma central que después me bastardea un poco lo que es la recuperación visual una vez operado de catarata. Y 3 meses después estaba como a punto de explotar, sigue igual y de pronto en el mes 5 hace lo que esto está diseñado para pasar. Acá fíjense que el vitrio está medio desprendido, esto se atrofia y acá le faltan capas, pero milagrosamente todavía conserva cierta agudeza visual que me permitió, digamos, en este momento sí operarlo de catarata y recuperar una agudeza visual que por momentos llega a 20, 25, 20, 30 y que todavía le permite renovar el registro. Obviamente que esto va a ir empeorando en el tiempo y la agudeza visual va a ir disminuyendo. Un millón de gracias por estar, por la
clase y a los alumnos nada, el lunes recuerden que es la charla integradora con la doctora Gentile. Gracias, Fer. Gracias, un beso grande. Bueno. Chao. Es el lunes con la charla integradora con la doctora Gentile, que tienen que estar con cámara y micrófono. Y recuerden que es el último día para ponerse al día para poder rendir el miércoles. Tienen que tener las 12 cuotas pagas, todo primer año pago, para poder rendir el miércoles. ¿Sí? Gracias, buenas tardes y nos vemos el lunes entonces. Buen fin de. Bueno, después de esta pequeña interrupción, seguimos un poco. Bueno, este anda bien, ya hace como 1 año y pico que está operado. Tenemos esta paciente, 70 años, metamorfopsia leve, 2020, 2030. Tenemos esta pequeña filtración acá. Y cuando acá le hacemos la angiografía, fíjense que acá tiene un poquito de hiperfluorescencia sin filtración. Y esto también, acá está también hiperfluorescencia sin filtración y tenemos este puntito hiperfluorescente acá. Y cuando le hacemos el OCT, tenemos esto. ¿Qué les parece que puede ser esto? Vamos un poco para arriba a ver quién más está. Agostina Reñasco, ¿qué te parece que puede ser esto? ¿Una telangiectasia paramacular o de Podría parafobia? ser una telangiectasia paramacular, podría ser. Ok, ¿y qué otra cosa podría ser? Augusto Labrouse. Y por la edad de la paciente podría ser una degeneración macular que esté exudando, que esté justo sangrando en ese sector. Y dentro de las lesiones de la degeneración macular relacionada con la edad, ¿cuáles son las que empiezan en la retina? Las tipo 3, Las tipo 3. las RAP. Esto es un RAP, detectado muy precozmente, con un poquito de líquido y tienen, como tienen alto flujo, como que a veces sangran y producen edema con bastante facilidad, a diferencia de las lesiones de coroideas que son de bajo flujo. Esta paciente respondió bien al tratamiento con antiangiogénicos, ¿está bien? Después, con el tiempo, la lesión se estabilizó y dejó de recibir tratamiento en la pandemia, con lo cual, si bien siempre lo interpreté como un RAP, no me queda claro si a esta altura no era una telangiectasia, pero bueno, ahí estamos. La imagen es bastante típica de un RAP. Acá tienen entonces la evolución inicial y cómo respondió al tratamiento. Bueno, acá tenemos una paciente que... A ver, Estela Arteaga, ¿qué te parece que tiene esta paciente? O sea, por los cortes del OCT, en el primer corte, no sé, me llama la atención. Este es el ojo derecho, Ujú. Este es el ojo derecho post tratamiento y esta es una imagen del ojo izquierdo y esta es otra imagen del ojo izquierdo. No, no sé. A ver, Fernando Vera, ¿qué te parece que tiene esta paciente? Doc, al ver la respuesta y todo, ¿hablamos de una DMR exudativa? Sí, es una enfermedad macular relacionada con la edad, de tipo neovascular, con un bruto desprendimiento del epitelio pigmentado, que probablemente tenga una membrana neovascular asociada, y que respondió bien al antiangiogénico y que no llegó a ser una ruptura del epitelio pigmentado, que es algo que es bastante fácil de producir en estos casos. Y el otro ojo
tiene acá en un corte una alteración del epitelio pigmentado, probablemente acá esté haciendo alguna pequeña membranita, pero todavía en forma asintomática, y acá en otro corte, bueno, tiene toda la alteración del epitelio pigmentado, pero nada mucho más, ¿ok? Esta es otra paciente que tiene lo mismo, ¿eh? Esta es la imagen característica de la angiografía del desprendimiento del epitelio pigmentado, que es bien homogéneo y que antes de que existiera el OCT tiene este pequeño notch acá, que era lo que nos estaba indicando que tenía una membrana neovascular. Este es el OCT. Y estos pueden hacer hemorragias maculares masivas, está bien, asociadas. Y bueno, y esto es lo que hoy en día se trata. ¿Y cómo se trata esto, Nicolás Frank? ¿Con antiangiogénicos? Una es con antiangiogénicos, con eso frenás todo el proceso y podés esperar a que la hemorragia se reabsorba. Lo que pasa es que en general cuando la hemorragia se reabsorbe quedan con una franca cicatriz a nivel macular, y entonces ¿qué más podemos hacer con estos pacientes para tratar de que les quede la menor cicatriz macular posible? ¿Se puede hacer un tamponaje con gas? Se puede hacer un tamponaje con gas, se puede inyectar TPA también, para tratar de lisar ese coágulo, y se puede intentar hacer un tamponaje con gas para desplazar la hemorragia de la mácula y tratar de que tengan la mejor evolución posible. Son casos bastante desgraciados, pero que hoy en día tenemos posibilidades de llegar a un resultado funcional un poco mejor que dejándolos librados a su evolución espontánea. Y acá, bueno, tienen algunas imágenes de angiográficas donde se ve, digamos, el componente filtrante. En este caso era más de tipo polipoideo, y después, una vez resuelta la hemorragia, sí se ve el gran desprendimiento del epitelio pigmentado y la fibrosis asociada a la ruptura del epitelio pigmentado. Este es un caso que siempre lo muestro porque es el año 2005, es cuando recién empezábamos a usar antiangiogénicos. Esta es una paciente que tiene una historia familiar de retinosis pigmentaria y empezó con estas alteraciones. Fíjense, acá parecía más una distrofia en patrón, acá tenía como 2 puntitos hiperfluorescentes. La enfermedad empezó a evolucionar. En ese momento teníamos disponible terapia fotodinámica, la terapia fotodinámica no anduvo, empezó a andar mal el ojo izquierdo, empezó a andar mal el ojo derecho, y acá tienen un poco lo que eran las angiografías en ese momento, con la indocianina, que de alguna manera estaban mostrando la forma polipodia que tenía esta paciente. Esta paciente, yo en ese momento todavía no había antiangiogénicos en Argentina, y ¿cómo se llama? En el Bascom Palmer, Rosenfeld estaba usando Avastin off-label porque él sabía que el Avastin podía funcionar. Así que le mandé todos los estudios a Rosenfeld y me contestó 48 horas después me contestó con una sola palabra, me puso Avastin. Yo no lo conocía, me presenté como médico en ese momento de acá de Argentina. Y bueno, y la paciente viajó a Miami y se hizo la primera inyección en noviembre, después volvió en diciembre, y después ya en febrero estaba disponible la Avastin acá en Argentina y la seguí inyectando acá. Esta paciente se ha inyectado a lo largo de los años, imagínense, empezó en el 2005, hace 20 años que se inyecta, y estas son los OCTs estructurales, digamos, que eran el Stratus, que era el que usábamos al principio. No eran muy buenos, pero fíjense el estado actual de esta paciente. Esta es una forma de maculopatía bastante agresiva, que si bien es polipoidea, esta paciente, yo no sé si no tiene otra alteración tipo de degeneración pigmentaria de la retina, pero fíjense cómo esta paciente, la enfermedad ha excedido completamente la mácula y ha tomado el ecuador, porque esta paciente siguió haciendo desprendimientos del epitelio pigmentado y lesiones extra
maculares que hacen que no solamente tenga comprometido el centro, sino que también tiene comprometida la media periferia y un poco la parte periférica. Este ojo es un ojo de muy mala visión, este es el ojo con el que se maneja, pero tomen en cuenta que algunas maculopatías pueden exceder el área central y dejar muy comprometido visualmente al paciente. Bueno, esto es para mostrarles un poco la multimodalidad actual y cómo podemos correlacionar, digamos, las angiografías con el OCT, con la indocianina y cómo vemos, digamos, las membranas tipo 1, tipo 2, tipo 3 y los signos que nos tienen que hacer pensar del OCT estructural, estos pequeños desprendimientos del epitelio pigmentados, que existe la posibilidad de que tenga alguna lesión polipoidea, de vuelta acá, y cómo se puede ver en la angiografía, el signo de la doble capa, que también los tiene que hacer sospechar. Y hoy en día, bueno, esto se ve brutalmente asociado a la posibilidad de hacer OCTA y entonces detectar las membranas activas, las membranas quiescentes y las membranas que ya están como envejecidas y que ya no tienen tanta actividad. Así que no dejen de estudiar bien esto y de hacer los estudios y sacar la mayor información posible, porque realmente esto ha revolucionado completamente la forma en que encaramos los pacientes y la terapéutica. Y acá, bueno, tienen algunos casos de pacientes tratados. No los veo bien, a ver. Perdón. Acá tienen un paciente tratado, cómo va mejorando y cómo todo el componente del desprendimiento del neuroepitelio va mejorando, cómo se va aplanando toda la lesión, pero bueno, obviamente nunca hay que dejar de tratarlos. Fíjense cómo mejora. De vuelta un poco lo mismo. Casos de maculopatías bastante avanzadas que uno los trata en el tiempo y bueno, queda la retina bastante alterada, pero cuando estructuralmente, más allá de toda esta fibrosis, hay algo de retina funcionante, entonces ahí la cosa puede funcionar un poco mejor. Esta es una paciente que también tenía la retina una maculopatía bastante avanzada, que la veníamos controlando y se inyectaba con cierta periodicidad. Nunca hay que dejarse estar con los pacientes porque en un momento dado como que la enfermedad se activa y se mandó esta hemorragia macular que fue tratada también con TPA y desplazamiento de la sangre, pero fíjense que le quedó acá como una ruptura del epitelio pigmentado. Y bueno, este ojo finalmente terminó siendo su mejor ojo porque acá la retina estaba bastante alterada. Bueno, este es un caso del hospital, pero bueno, vamos a ir pasando, está todo bien, que evolucionó bastante bien. Pero esto es una hemorragia macular asociada a un macroaneurisma, como habían mencionado anteriormente. Bueno, pasamos un poco a los diabéticos. ¿Qué hacemos con los diabéticos? A ver, Matías, ¿qué me preguntabas de los diabéticos? ¿Qué hacemos con esta paciente? Bueno, o sea, básicamente el manejo en sí, bueno, acá tenemos la geografía que tiene múltiples puntos de fuga y también áreas de isquemia en la periferia. Bueno, en unos parece fotocoagulados también, no sé si es Esta paciente por está distintos... fotocoagulada, Ajá, pero sí, fíjense que igual tiene un montón de isquemia, sí, hay que completar, sí. Y fíjate Y ahí acá, también, múltiples cierres, sí. esta paciente hay que tratar de fotocoagularla al máximo, le podés dar antiangiogénicos, pero es una paciente joven que lo más probable es que termine en una vitrectomía para poder Vitrectomía precoz. fotocoagularla bien y desprenderle la hialoides, y tiene muy mal pronóstico visual por la gran isquemia macular que tiene. ¿Ok? Ujú, sí. Este es un paciente que tratamos en el hospital. Cuando lo mirás en la fotocolor no parece estar tan mal, pero tiene sus hemorragitas, tiene acá sus penachitos de neovasos. Acá creo que algo de fotocoagulación le habían hecho,
pero mírenlo un poquito detenidamente y acá fíjense que tiene vasos cerrados, ¿eh? Hay que mirar, que hay que tomarse 5 minutos y mirar bien. Fíjense, ven acá, este vaso blanco, este vaso blanco, este vaso blanco. Y cuando vemos la angiografía, la autofluorescencia está bastante bien. Y cuando vemos la angiografía, el ojo derecho, bueno, no tenía prácticamente edema macular, siempre buena agudeza visual. Fíjense el cierre capilar que tenía. Y cuando nos vamos al ojo izquierdo, fíjense la amputación que tiene. Este es un paciente de muy alto riesgo, un paciente joven, diabético de chico, ¿eh? Así que bueno, lo empezamos a fotocoagular, lo fotocoagulamos, seguimos haciendo angiografías, está mejor, pero todavía tiene esos penachitos que filtran un poquito, que no terminan de secarse, ¿eh? Y este paciente por ahora no requiere vitrectomía, no ha vuelto a sangrar, se controla bien y logramos alejarlo de la zona de riesgo, ¿eh? Pero bueno, estos pacientes están más complicados porque fíjense que este paciente, ¿cuál es el problema que tiene? O sea, ¿por qué llegó a donde está? Más allá de que haya tenido un mal control metabólico y todo lo que ustedes quieran. A ver, Agustín, ¿qué te parece? Mirando la foto. Tiene láser acá, tiene láser Ese acá, le pero no. faltó, claro, completar una panfoto tal vez en su El debido paciente tiempo. fue fotocoagulado en forma insuficiente, más El allá de que superior después la parece que retinopatía falta. proliferó. Pero cuando vos lo mirás, decís, cuando le tuvieron que hacer láser, el láser no fue suficiente o no le pudieron hacer por todos los motivos que pueden pasar que hagan que no le puedas hacer bien láser a un paciente. Cuando un paciente o sea, hoy en día tenés la posibilidad de hacerle antiangiogénicos y con eso frenar un poco el tema proliferativo y después hacer una fotocoagulación no tan intensa. Pero si ustedes, el paciente es muy mañero y les cuesta mucho fotocoagularlo y no tienen un Pascal que lo pueden fotocoagular rápidamente, ¿qué otra opción tienen para poder fotocoagular bien un paciente? Llevarlo a vitrectomía. Eso. ¿Eh? Uno es hacerle una vitrectomía, que la vitrectomía lo tiene indicado si si es un paciente que vos ves que está teniendo una contracción de la hialoides, es un paciente que hace hemorragias vítreas a repetición y que eso te está marcando de que el componente traccional sobre las proliferantes hace que siga sangrando por más de que vos lo puedas fotocoagular bien. Pero si es un paciente que todavía no está en esa etapa y que vos no terminás de fotocoagularlo bien, si tienen acceso a un oftalmoscopio binocular indirecto, ustedes a ese paciente lo pueden entrar a quirófano, lo sedan bien y sedado le hacen una panfotocoagulación periférica mucho más eficiente, ¿eh? ¿Es lo que se dice endofotocoagulación, Doc? No, la endofotocoagulación es la ¿Cuál es la fotocoagulación. diferencia? No, la endofotocoagulación es la fotocoagulación que vos haces cuando lo estás haciendo una vitrectomía al paciente. Claro. Por eso es endofotocoagulación, porque lo estás fotocoagulando adentro del ojo. Cuando vos haces una fotocoagulación con un oftalmoscopio binocular indirecto, que es un oftalmoscopio que se acopla a la fibra del láser, y entonces vos lo fotocoagulás con el oftalmoscopio, pero al paciente lo tenés sedado, como si lo estuvieras sedando para hacer una operación de catarata o cualquier cirugía ocular, lo tenés en quirófano, no hace falta intubarlo, pero sí sedarlo, entonces el paciente sí tolera bien una fotocoagulación de alta potencia y entonces vos le podés fotocoagular bien de toda la media periferia y toda la retina periférica y te quedás tranquilo de que la fotocoagulación fue efectiva. ¿Ok? ¿Entendieron? Doctor, ese es el mismo láser para tratar las ROP. Es lo mismo. Si vos tenés un diodo láser, el diodo láser puede tener el aditamento para la lámpara de hendidura, va a tener la fibra óptica para hacer vitrectomía y láser, y podés pedir aparte tener un oftalmoscopio binocular indirecto, con el cual, si tenés pacientes prematuros, los vas a tratar, por el cual podés hacer este tipo de panfotocoagulación, que solamente lo podés hacer si tenés ese aparato, y que también
nosotros, por ejemplo, en el hospital, que toda la vida se hicieron prematuros, siempre que empezamos a comprar los láseres de diodo, y aún con el láser de argón que teníamos originalmente, siempre tuvimos oftalmoscopio. Entonces, lo podemos usar para algunos pacientes diabéticos y también los residentes lo usan mucho para fotocoagular desgarros periféricos que no llegas bien con la lente de 3 espejos o que te resulta difícil engancharlo bien con la lente de 3 espejos, o también para refotocoagular pacientes operados de desprendimiento de retina que te parece que le faltó láser y entonces es un paciente que está recién operado, es difícil ponerle una lente de contacto y fotocoagularlo, pero de pronto fotocoagularlo con el indirecto es más fácil. Así que eso ténganlo en cuenta cuando vayan a comprar un equipo de láser. Bueno, lo mismo acá, este paciente no ha recibido tratamiento de láser, ya está en una etapa muy avanzada, este es un paciente para vitrectomía. Lo mismo. Nos vamos ahora con el edema macular. El edema macular, ¿cómo se trata? El edema macular diabético, difuso, ¿cómo se trata? Inyección. Jorgelina Evelyn Sangali, ¿cómo se trata? Se quedó sin audio. Desmuteate. Antiangiogénicos. Muy bien. Antiangiogénicos. ¿Con qué frecuencia? 30 días, 45 días. 35 a 45 días. ¿Cómo sería un esquema de tratamiento para un paciente diabético con edema macular? O sea, ¿qué le tenés que decir vos al paciente cuando empezás a tratarlo? Que más o menos, como para que el paciente se ubique independientemente del antiangiogénico que estés usando. Que se controle con diabetología. Eso sería. ¿Y qué más? ¿Qué le decís al paciente? Mire, yo ahora a usted le voy a hacer unas inyecciones que me van a ayudar a controlar el edema, pero bajar las usted tiene que expectativas. estar preparado para hacer ¿cuántas inyecciones? Mínimo 3. Mínimo 3, máximo. Y ver los Hoy resultados. tenés más información que esa. Hoy tenés más información. Vos te plantás delante del enfermo y ¿qué le tenés que decir? Ir viendo según cómo va evolucionando. No. Tenés más información. A ver, Santiago Mercado, ¿qué le podés decir a ese paciente? Santiago Mercado desapareció. Sí, sí. Bárbara. A ver, Santiago, apareció Santiago. Vamos. A ver, plantearle las opciones digamos, los esquemas de inyecciones, el treat and extend, y explicarle más o menos cómo funcionan. Perfecto. Pero vos, para un bueno, paciente con edema macular diabético establecido, sí. está bien promedio, ¿cuántas inyecciones le tenés que hacer en el primer año como para lograr estabilizar el edema? 5 o 6. Y un poco más también. En el primer año, de entrada le vas a hacer por lo menos 6. ¿Está bien? Sí. ¿Y hasta un máximo de cuánto el primer año? 10. Más o menos 9. O sea, al paciente le tenés que decir que durante el primer año lo más probable es que le tengas que hacer 9 inyecciones y que de entrada le vas a hacer por lo menos entre 4 y 6 mensuales para ver qué nivel de respuesta tiene. Obviamente el que se seca más rápido, digamos, tiene mejor pronóstico. ¿Está bien? Y el hacer esas 9 inyecciones el primer año es lo que te va a permitir después, el segundo año, hacerle promedio ¿cuántas? Porque ahí, cuando vos lograste estabilizarlo, empezás a hacer el treat and extend. Entonces, en el segundo año, ¿cuántas le vas a hacer? Cada 2 meses, ¿no? ¿Eh? Cada 2 meses, más o menos. Más o menos cada 2 meses, o sea que el segundo año le vas a hacer unas 5 inyecciones, ¿está bien? Y eso es en promedio lo que vos podés pensar que hay que hacerle al paciente para que tu tratamiento se parezca lo más posible al resultado de un estudio colaborativo, ¿está bien? Y dependiendo un poco del nivel de respuesta que tengas en el paciente, vas a ir viendo si podés extender un poco más los plazos
o tenés que hacer un esquema más permanente. Y vas a tener los que no son respondedores, y entonces en los no respondedores, ¿qué otras opciones de tratamiento tenés? O Surdex. Surdex. Podés considerar hacerle un corticoide y ver cómo te va, ¿está bien? Y mientras tanto vas viendo la evolución de la retinopatía, vas viendo si el antiangiogénico en un paciente que tenía una forma no proliferativa severa va bajando el grado de la retinopatía, ¿eh? Le vas a hacer una angiografía para ver si tiene isquemia, y si tiene isquemia por ahí podés hacerle un láser focalizado. Entonces, hoy en día ustedes tienen, a partir de los estudios colaborativos, más allá de la droga que elijan, que las últimas drogas aparentemente te permiten intervalos de extensión mayor, de entrada, tenés que hacer un esquema bastante periódico. Varía de acuerdo a las nuevas drogas, si de pronto tenés que hacer 4 o 5 inyecciones mensuales, o de pronto con 3 inyecciones mensuales. Miren un poco los protocolos y van a ver que algunas drogas arrancan comparando con el aflibercept, que es la droga, digamos, madre hoy en día, o la droga con la cual todo el mundo se compara. De pronto las nuevas drogas tienen, en vez de tener 4 o 5 inyecciones de carga, hacen 2 o 3 inyecciones de carga y después ya empiezan a extender, ¿ok? Pero de entrada el primer año no son 3 inyecciones y después vemos. Es un esquema bastante más periódico, o por lo menos con eso probablemente logren tener los mejores resultados, ¿eh? Acá tienen, bueno, pacientes tratados, algunos que mejoraron, otros que no, ¿eh? Acá tienen un paciente que fue recibiendo bevacizumab, que después recibió ranibizumab y seguía con el edema, y después lo pasaron a aflibercept y finalmente terminó mejorando, ¿ok? Bueno, acá tenemos un paciente de 40 años de sexo masculino que consulta por disminución de agudeza visual de cerca en ambos ojos. Se receta un anteojo de presbicia más 0,75 en ambos ojos. De lejos 20/20 sin corrección, y cuando le hago el fondo de ojo me encuentro esto. A ver, Julieta Alegrone, ¿qué tiene este paciente? Julieta se dio la fuga, digamos. A ver, Constanza Páez Rodríguez. Bueno, Melissa Thompson. Federico Rizzo. Hola Doc, buenas noches. ¿Qué tal? Tiene hemorragias peripapilares, tiene algunas microhemorragias. Los cruces no los llego a ver bien porque la imagen no se ve bien. Creo que se ve una hemorragia papilar también. Tiene unas hemorragias peripapilares, y los vasos venosos, ¿qué te parece? ¿Cómo están? Y están un poco tortuosos. Están un poco tortuosos, están un poco congestivos. ¿Qué te parece que puede tener este paciente? Y puede tener una retinopatía hipertensiva también Puede asociada. tener una retinopatía hipertensiva, pero no es hipertenso, la presión arterial está bien controlada. Y entonces, Y puede tener algún... Estoy buscando algún foquito de... ¿diabético no es? alguna oclusión vascular, pero no le encuentro ninguna En realidad, siempre que ves un paciente de estas características, y sobre todo que tiene congestión venosa, ¿qué tenés que pensar? Una trombosis venosa. Que puede evolucionar a una trombosis venosa. O sea, le haces una angiografía, no te da mucha información, ok. Le haces un OCT, es normal, no tiene edema macular. ¿Y qué haces con este paciente? ¿Qué le decís? Porque este paciente puede terminar haciendo esto, ¿está bien? O no. Pero, ¿qué hacemos con este? Y le pido, obviamente, factores de riesgo, le pido, no sé, Lo evaluás, le tengo un decís laboratorio, le pido que al PCR. laboratorio, que vaya a ver al clínico, que se controle la presión arterial y que se fije un poquito, porque por ahí a futuro es un candidato para hacer algún evento vascular, ¿eh?
sobre todo si es un paciente joven. O por lo menos lo alertás porque son pequeños signos de alarma. Siempre que veas una hemorragia aislada en el fondo de ojo, piensen que el paciente puede tener algún problema vascular. Esta es una paciente de 35 años, femenina, con anticonceptivos orales, consulta por disminución de agudeza visual. Esta ya está con un estado, digamos, de congestión venosa y de trombosis, probablemente por ahí asociado a los anticonceptivos. ¿Ok? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es la conducta a seguir? Si tiene edema macular, probablemente se lo tratemos con antiangiogénicos y la estudiaremos también sistémicamente. Esta oclusión venosa, ¿qué características tiene? Francisco Velasco. Parece una oclusión de la rama superior. Sí. Pero fíjate que esto es temporal y esto es nasal. O sea que se ocluyó la En mi temporal retina. superior y la nasal superior. Entonces, ¿qué tipo de oclusión es esta? ¿Cómo se llaman estas? Se llaman hemisféricas, ¿está bien? O sea, es de toda la circulación venosa superior o inferior. ¿Y estas qué características tienen? ¿Se comportan como una de rama o se comportan como una de vena central? Como una de vena central. Exacto. Entonces son de más riesgo, por más de que el paciente no está muy comprometido visualmente y que la mácula parece estar bien y que por ahí no tiene tanto edema macular, esta te puede hacer fácilmente isquemia como una de vena central. Entonces lo tenés que seguir al paciente muy de cerca. ¿Ok? Paciente de 68 años, masculino, que consulta por metamorfopsia, disminución de la agudeza visual. Este tiene una oclusión de rama, que está como medio alejada, no es tan cercana a la papila y que no tiene tanto edema macular. Y fíjense la isquemia que tiene. Este es un paciente que lo fuimos tratando con antiangiogénicos, que respondió bien al antiangiogénico, pero que después, volvió con edema y fíjense la isquemia periférica que tenía, así que bueno, finalmente lo fotocoagulamos, le seguimos dando antiangiogénicos y bueno, finalmente quedó con la mácula un poco más finita, tiene como un edema macular persistente, pero el área foveal se mantiene bien. Acá fíjense que está parcialmente fotocoagulado, hay que fotocoagularlo un poquitito más, pero respetando toda esta circulación colateral, y le queda como esta circina, que es la expresión de un edema macular persistente que probablemente no se termine de resolver nunca y que en algún momento dado paras de inyectarlo también. Y Doc, una pregunta, en el paciente anterior, o bueno, de los otros también, el de la hemiretino, la central, ¿en qué momento le pide, por ejemplo, la RFG como para ir viendo? Y en general la RFG se la pedís cuando se limpiaron un poco las hemorragias y que te permita ver mejor la isquemia, porque si te encontrás bastante hemorragia, lo vas a fotocoagular. Y cuando lo fotocoagulas, la fotocoagulación la haces guiada por la angiografía. Porque entonces, si lo vas a fotocoagular, tenés que fotocoagular acá y acá, pero no tenés que fotocoagular los vasos, porque si no, le estás matando la circulación colateral que logró hacer para revascularizarse un poco. ¿Está bien? Así que en general siempre cuando tengas menos hemorragias que te permitan ver el fondo del ojo. ¿Está bien? Sí, perfecto, gracias. Bueno. Esto, dejamos las oclusiones venosas y nos vamos a las oclusiones arteriales. Estas imágenes son bastante características, tanto de las oclusiones, digamos, de rama, como de las oclusiones de arteria central de la retina. Y bueno, acá algunas imágenes
que esto, bueno, siempre es una emergencia. Rara vez uno logra revertir el cuadro. Yo solamente tuve un paciente que en realidad no llegó a ser una oclusión de arteria, pero que yo le había operado un ojo de un Packer macular y la esposa me llamó, me dice, acaba de dejar de ver de un ojo, y le digo, bueno, yo justo me estaba yendo de viaje y le digo, tomate un taxi, anda al hospital, y lo llamé a Marcelo Valeiras, que estaba en el hospital, y digo, mira, va un paciente que yo creo que hizo una oclusión, y cuando llegó estaba con una oclusión, pero no era que no veía nada, y Marcelo lo subió a quirófano, le hizo una punción de cámara anterior, y medio como que se salió ya con la agudeza visual mejor, y quedó con un 20/50 medio mentiroso y con una visión medio en parches. Pero bueno, yo no lo vi en ese momento, lo describían como una oclusión, pero creo que fue algo más de tipo espasmódico. Fue el único paciente que pudimos hacer algo en un plazo de menos de 3 horas. Y el año pasado también tuvimos otro paciente mío, que es un paciente, ¿cómo se llama? Muy vascular, muy comprometido, que también llegó dentro de la hora y media de establecido el cuadro, pero bueno, ese le hicimos masajes, punción, y bueno, después no quiso hacer más nada y quedó con un poquito de campo visual periférico. Bueno, este es un varón de 16 años en control escolar, se percató que veía mal de un ojo, y tiene todo este fenómeno exudativo, periférico. ¿Qué les parece que puede ser esto? Ya estamos terminando. Antonio Villalobos, ¿estás? Joaquín Cáceres, ¿estás? ¿Alguno que quiera hablar? ¿Cuántos años, Doc? 16 años. ¿Coax puede ser? Un coach antiguo, pensaba algo así. Es un coax antiguo. Este paciente lo vio uno de los médicos que estaba en el hospital cuando yo entré ya hace unos cuantos años. Fíjense, tiene todo este fenómeno exudativo con compromiso de la agudeza visual central. Ahí tenía unas comunicaciones arteriovenosas, o arterioarteriales. Acá ven todas las zonas de isquemia. Este paciente fue fotocoagulado en su momento y quedó, digamos, bastante bien y con un poquito de agudeza visual central. Yo a este chico lo sigo viendo, ahora ya es grande, ya tiene como 40 años, y la realidad es de que, digamos, el componente de atrofia y exudación le fue tomando el centro de la mácula, y es un ojo prácticamente con una visión periférica muy reducida. Esta es un poco porque es como que el componente exudativo como que no termina de frenarse completamente. Este es otro paciente que tenía 18 años, y tenía esta exudación a nivel macular, y tenía este tumorcito vascular periférico. Y cuando ven esto, ¿qué tienen que pensar? ¿Hemangioma capilar retinal? Es un hemangioma capilar retinal. Y cuando tenés un hemangioma retinal capilar, ¿qué tenés que pensar? Que es sindrómico y hay que estudiarlo. ¿Perdón? Que es sindrómico el paciente y tendríamos que estudiarlo. No me acuerdo, eran ¿El los von Hippel-Lindau puede ser? Es un von Hippel. Sí. Perfecto. Este paciente lo estudiaron. Acá tienen un poco, digamos, todo el componente, digamos, de lo que son los tumores vasculares retinales. Este chico tenía un tumor a nivel de sistema nervioso central, que en su momento, acá tienen la arteriografía, le hicieron una operación, y finalmente evolucionó bastante favorablemente. Acá tienen un poco la operación en su momento. Yo después a este chico lo fui tratando, le fui haciendo láser, le fui haciendo crío. Quedó bastante controlado. Acá tenía 2 tumores que nunca crecieron demasiado.
pero después en algún momento dado esto se descompensó, empezó a exudar más, le hicimos más crío, después le pusimos una placa como las placas que se ponen para los melanomas para tratar de irradiar y que esto no tuviera, digamos, mayores consecuencias. Y la historia final es que, bueno, después este chico cuando tenía 27, 28 años, tenía algún tumor vascular también a nivel medular, que le hicieron una cirugía estereotáxica que evolucionó relativamente bien, tuvo una recuperación bastante compleja desde el punto de vista motriz, pero después se recuperó muy bien. Y finalmente hace 2 años hizo un accidente vascular cerebral por algún tipo de lesión que tenía que no era operable y bueno, finalmente, lamentablemente, terminó falleciendo hace un par de años. Realmente una gran tristeza porque era un tipo genial. Pero bueno, fíjense un poco la evolución y el hecho de seguir a los pacientes durante muchos años hace que uno de pronto adquiera toda esta información. Bueno, tendría algunas fotos más para mostrarles, pero creo que con esto estamos ya bastante completos. Un poco la idea era mostrarles distintos casos de la vida diaria y ver un poco cómo se pueden resolver. Algunos se resuelven mejor, otros se resuelven peor. Y bueno, entender de que la retina hay algunas cosas que están absolutamente definidas bien qué es lo que hay que hacer, hay algunas zonas que son un poco más grises, siempre tienen que tomar en cuenta todas las características del paciente y hoy en día disponen de una cantidad de estudios complementarios y sobre todo de las imágenes multimodales que les permiten hacer diagnósticos muy precisos, pero siempre traten de hacer un examen semiológico lo más completo posible y después vayan haciendo los estudios complementarios necesarios que les brinden la información necesaria para que ustedes confirmen la presunción diagnóstica que tienen. ¿Está bien? No pidan los estudios complementarios para ver a ver qué me da. O sea, pidan los estudios complementarios necesarios buscando una orientación que confirme la presunción diagnóstica que ustedes tienen. Y eso lo logran haciendo un buen examen semiológico. ¿Está bien? No sé si tienen alguna pregunta que me quieran hacer. Tenemos unos minutos más. Estamos todos cansados, pero bueno. ¿Estamos bien? Sí, Doc. Ok. Sí, perfecto. Si me quieren hacer alguna pregunta, siéntanse libres y si no, bueno, le piden a Fabio. El mail mío es todo minúscula iribarren.willy@gmail.com. Si tienen alguna consulta que me quieran hacer antes o después del examen, siéntanse Doc, libres. yo tengo una pregunta que por ahí es media pava, pero como que no me termina de quedar claro cuándo elijo aire y cuándo elijo aceite. ¿Cuándo elegís aire y cuándo elegís aceite? A ver, la tendencia natural de la retina es aplicarse, ¿está bien? O sea, y lo que evita que la retina se aplique es las membranas que vos puedas tener sobre la superficie de la retina, ¿está bien? ¿Sí? Entonces, si vos lograste hacer una vitrectomía lo más completa posible y lograste liberar bien todas las membranas epirretinales que tenías, y con la tendencia natural que existe hoy a sacar el cristalino, lo cual te permite hacer una vitrectomía mucho más completa de la base del vítreo, entonces si vos quedás con una retina móvil y quedás con una retina francamente que se aplica bien toda y que le podés hacer láser y que lo llenás con una mezcla de aire no expansible y que llenás bien el ojo,
vos te aseguras en ese ojo que va a tener gas por lo menos por 1 mes y medio, que los primeros 15 o 20 días el tamaño de la burbuja va a ser suficientemente grande como para que toda la retina esté, digamos, expandida y sostenida por esa burbuja. Vos entonces, el método de tamponaje interno lo que hace es permitir que todo lo que vos hiciste en la cirugía se vaya cicatrizando, que el láser vaya cicatrizando, ¿está bien? Y que la retina se vaya pegando. Y después el gas se va yendo y obviamente vos respirás tranquilo cuando se te va todo el gas y la retina sigue en su lugar, ¿está bien? En esos casos tenés que controlar muy bien todo el fenómeno inflamatorio, por eso las cirugías tienen que ser lo más delicadas posibles y tenés que manejar muy bien el componente inflamatorio posoperatorio. ¿Por qué? Porque cuando la burbuja se empieza a ir, ¿está bien? Vos, abajo de la burbuja y sobre todo en el sector inferior, tenés humor acuoso, ¿está bien? Humor acuoso que va llenando todo ese espacio y que va llenando todo el volumen del ojo. Si el componente inflamatorio que hay en el humor acuoso es muy alto, ¿está bien? Y vos ves que mientras vos mirás por la burbuja, ves bien, porque la burbuja es transparente, pero cuando mirás para abajo está todo medio turbio, tenés que sospechar que ahí tenés un componente inflamatorio que va a favorecer que todas esas células inflamatorias sigan proliferando y te hagan la proliferación vitreoretinal inferior. Por eso la PBR siempre habitualmente empieza de abajo, ¿está bien? Entonces, si vos pudiste hacer una cirugía donde liberaste bien todas las membranas y vos le haces el intercambio fluido-aire, la retina se aplica toda, le haces bien láser y el ojo está bien tranquilo, lo más probable es que la cosa funcione bien, aunque a veces si tenés desgarros superiores vas a tener burbuja por 1 mes y medio que te los va a sostener. Si tenés algunos desgarros inferiores que vos lograste sellarlos bien, lo más probable es que ande bien, ¿ok? ¿Hasta ahí vamos? Sí. Entonces, hoy en día la tendencia es, como las vitrectomías son muy eficientes, a tratar de dejar gas. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tiene una PBR ya medio feroz, que vos le pudiste sacar todas las membranas, pero que la retina queda medio rígida, ¿está bien? Y que por ahí el componente inflamatorio es mayor. Si vos le dejás aceite y dejás el ojo bien llenito de aceite, todo ese componente inferior de líquido queda bastante atenuado. Si no lo llenaste bien de aceite, el aceite flota y abajo se te junta de vuelta el humor acuoso con la inflamación. Pero el aceite te estabiliza un poco el componente inflamatorio del ojo. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, sí. Y entonces te frena un poquito eso. Eso, el feeling de qué ojo es mejor para una cosa o para otra, lo tiene muchas veces el cirujano en el momento de la cirugía. Pero lo que vos ves en los ojos que les ponen aceite es que al día siguiente vos lo mirás y el fondo del ojo está bárbaro, o sea, porque el aceite está transparente, vos ves bien el fondo, ves bien abajo, ves todo aplicadito. ¿Cuál es el problema del aceite? Que después lo tenés que sacar y le tenés que hacer otra operación para sacarle el aceite. Que refractivamente, si le pusiste una lente intraocular, va a ver mal, y entonces tenés un paciente que lo tenés que coachear durante todo el posoperatorio hasta que le saques el aceite, porque nunca va a ver bien hasta que le saques el aceite, ¿está bien? Y aun cuando le saques el aceite, igual tiene un 12-16%. Entonces, obviamente, en un desprendimiento que no te anduvo con el gas y que te hizo PBR, y bueno, ya para tratar de estabilizar un poco más y darle un poco de aire al ojo y darle un poco de aire al paciente para no estar operándolo cada 15 o 20 días cuando se te va el gas, que de vuelta se vuelve a desprender, y bueno, tratar de pararlo con el aceite. ¿Está bien? Lo que pasa es que la indicación primaria, ¿hasta ahí me entienden? ¿Sí? Los que han visto por ahí posoperatorio desprendimiento de retina, ven pacientes que de entrada están muy bien y esos general andan bien, y otros que tienen un componente inflamatorio difícil de controlar y bueno, esos tienen evolución más tórpida. Ahora,
la indicación primaria de si ponerle o no aceite de entrada va a depender de si es un desprendimiento fresco, si es un desprendimiento ya operado, si es un desprendimiento que estuvo 2 meses y que yo lo opero recién ahora por primera vez. ¿Está bien? ¿Se entiende? Si es un diabético con una retina muy frágil, bueno, ahí varía, porque en aquellos casos donde vos prevés un componente inflamatorio mayor o querés tratar de frenar, digamos, lo que ya está, de pronto el aceite como que te estabiliza el tema y te ayuda a que el ojo se desinflame más rápido, que no haga una PBR y que la cosa siga y a veces igual se te desprende con el aceite adentro, depende mucho de cómo hayan sido las cirugías, por eso siempre hay que ser muy cuidadoso con todas las cirugías. Hoy en día las cirugías son mínimamente invasivas, antes se ponía mucho más explante, entonces, qué sé yo, muchos no cerraban bien la conjuntiva, el explante quedaba medio expuesto, la conjuntiva no, ¿viste? Eran ojos que estaban crónicamente inflamados y eso obviamente no ayuda. Eso, hoy en día con la cirugía menos invasiva es mejor, pero siempre sean cuidadosos al cerrar la conjuntiva, que el paciente no le queden puntos incómodos, porque todo ese componente inflamatorio en el postoperatorio te impacta negativamente en la evolución. ¿Está bien? Y gracias. ¿Algo más? No. Ok. Bueno, que tengan suerte en el examen y nos veremos el lunes. Estudien. Gracias, Willy, por todo este tiempo. Un millón de gracias por estar. Bueno, bacanudo. Gracias, Willy. Y bueno, como dijo el doctor, nos vemos el lunes en el Laglace. Gracias y buenas noches. Gracias. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. Buenas noches. Gracias a todos.